Hoy vemos el capítulo 4 y 5 que son las obras anexas de un aprovechamiento. Si bien ya el profesor Ávila dio con bastante detalle todo lo que es la presa de tierra, entonces ahí seguramente después al final de la clase yo voy a dar algunos temas puntuales de complementación, pero eso ya prácticamente ya está desarrollado presa de tierra y le vamos a estar pasando también el material de lectura para estudiar presa de tierra, que es básicamente el libro Obras Hidráulicas 2, ¿verdad? Que es el libro de cabecera. Bueno, entonces hoy vamos a ver las obras anexas de aprovechamiento, que son las obras complementarias a la obra, a la presa principal. En este caso son los vertederos, los evacuadores y disipadores de energía. Justamente ahí estamos viendo un embalse y tenemos entonces una presa bastante parecida a Itaipú, ¿verdad? Pero más pequeña, que es la usina eléctrica Tres Marías en Minas Gerais. Y ahí tenemos entonces, se ve el vertedero, y aquí tenemos entonces la rápida por el cual ya descarga el agua, hace la restitución del agua a aguas abajo de las presas, ¿verdad? Vamos a ver después que en el caso de Itaipú hay un vertedero muy especial, que es salto de esquí, para poder disipar la energía que se produce, ¿verdad? Entonces, yendo un poco ya a los vertederos, entonces son estructuras que sirven para efectuar descargas desde el embalse hacia aguas abajo. El caudal evidentemente tiene que estar asociado a un tiempo de retorno de una crecida extraordinaria. En el caso de Itaipú estamos hablando de un tiempo de retorno de 5.000 años, y es un caudal aproximadamente a 60.000 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Ahí tenemos la ecuación básica de un vertedero. Y con respecto a los disipadores, entonces, para poder hablar de lo que es un disipador, tenemos que hacer un poco un repaso de hidráulica para ver lo que es el concepto de un resalto hidráulico, ¿verdad? Este resalto hidráulico entonces ocurre cuando un fluido que baja a altas velocidades encuentra entonces un cuerpo de agua quieta, aguas abajo, entonces, y ahí se produce una ascensión abrupta de la superficie de fluido, pasando por diferentes regímenes hidráulicos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la, o sea, de una mayor velocidad pasa a un agua que está con mucho menos velocidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las principales ecuaciones que rigen, digamos, al proceso, donde aquí llega una alta velocidad y luego se produce entonces este fenómeno que se ve aquí, y entonces tenemos que trabajar con la altura conjugada. Es muy importante la pérdida de carga que se tiene y la eficiencia, ¿verdad? Entonces, esto un poco sería para repasar lo que es el concepto de resalto hidráulico que ustedes ya vieron en hidráulica. Y el disipador finalmente es una estructura que permite disipar la energía del agua que proviene de los vertederos. O sea, si viene con mucha velocidad, al final, para entregar ya al cuerpo receptor, entonces tenemos diferentes formas. Una forma sería colocar una ascensión como un esquí, entonces para que en la atmósfera se disipe la energía y no produzca socavación aguas abajo. Tenemos también diferentes tipos como gradas que vamos a estar viendo, y escalones. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de un vertedero en gradas, ¿verdad? Ahí se ve, digamos, en operación ese vertedero. Y después tenemos hay una disipación que se puede dar también por saltos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una presa de Tucuruí, Brasil. Les podemos ver el caso de Itaipú, que es el más importante, entonces, donde el salto lo que hace es disipar, entonces rompe, digamos, la energía cinética y el agua ya cae, entonces con menor velocidad. Aún así, se producen fenómenos en la zona de impacto y hay que prever los efectos que puede producir eso, ¿verdad? Ahí tenemos la aproximación, luego viene la deflexión, donde se levanta. Tercero tenemos la dispersión y cuarto tenemos entonces el impacto. Y luego ya tenemos escurrimiento a aguas abajo, o jusante, como se dice en portugués, ¿verdad? Después tenemos también los cuencos disipadores, ¿verdad? Entonces el agua se entrega, digamos, a un cuenco, donde ahí entonces tenemos diferentes formas de disipar la energía de los saltos, ¿verdad? Vamos a ver enseguida los diferentes tipos. Entonces, de tal manera que podamos entonces disipar esa energía cinética alta que se produce, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a ver ya el tema concreto de los vertederos y disipadores de energía, vamos a hablar un poco del tema de la captación
y el almacenamiento, en un aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, las tomas, o sea, ¿cómo se hace la toma de agua, ¿no? Entonces, la captación del agua desde el embalse se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser una aducción directa, como el caso de Itaipú, o puede ser como se ve aquí, tenemos unas torres, digamos, donde ahí, digamos, se capta el agua y eso es lo que va a la casa de máquina, ¿verdad? Entonces, esto se usa tanto para aprovechamiento hidroeléctrico o también para el caso de embalses para consumo humano, consumo de agua en las ciudades. Esto se da mucho en la ciudad de San Pablo con todos los embalses que están en la zona norte. Bueno, también no está de más hablar de que si la fuente de agua fuera subterránea, entonces tenemos que tener también un sistema de captación y hay diferentes formas, ¿verdad? Podemos hacerlo por galerías, que son canales abiertos, galerías superficiales, túneles y también por sistema de drenes, ¿verdad? O en el caso que sea vertical, los pozos de gran diámetro o tubulares de pequeño diámetro, como se ve en la foto, ¿verdad? Entonces, esas son formas también de hacer la captación de agua desde una fuente de agua subterránea. En el caso de la galería, entonces se hacen canalizaciones que lo que buscan entonces es captar el agua desde el nivel freático y conducir entonces el agua por gravedad hasta los lugares de uso, ¿verdad? Entonces sería la forma de el uso. Y en el caso de los pozos, bueno, son pozos para extraer agua del acuífero y son generalmente de menor diámetro y mayor profundidad que los pozos excavados. Hoy día esos ya son tubulares, entonces es la forma de captar agua, ¿verdad? Ahora bien, yendo un poco a lo que a nosotros nos interesa, que son las tomas para los embalses, entonces aquí tenemos entonces, esta es una foto de una torre toma, entonces donde ahí se hace la captación también. El caso del abastecimiento de agua de la ciudad de Asunción de Viñascue también tiene esta torre ahí en Viñascue, donde, digamos, en el fondo se tiene el sistema de bombeo para poder captar de agua. En caso de grandes ríos o presas se puede requerir de varias tomas, ¿verdad? Después tenemos las obras de control de crecida o excedencia que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, que son las obras por el cual entonces nosotros, así como captamos el agua para llevar al aprovechamiento hidroeléctrico, también tenemos que entonces hacer obras para evacuar excedente de agua que pueda haber y ahí se usan aliviaderos o vertederos que puede ser con o sin compuerta, ¿verdad? El vertedero entonces o aliviadero es una estructura de control hidráulico cuya función es la de presentar un obstáculo libre al flujo del agua con el consiguiente represamiento agua arriba de la estructura y aumento de la velocidad aguas abajo. Existen diferentes tipos de vertederos que se clasifican de acuerdo con el espesor de la cresta y con la forma de la sección del flujo, este, que se puede ser vertedero pared delgada, vertedero pared gruesa, vertederos rectangulares, trapezoidales, triangulares, circulares, parabólicos. Un caso particular es el vertedero lateral, el cual se instala en una de las paredes de un canal para derivar hacia otro canal o descargar excesos de agua, ¿verdad? Entonces, ese sería un esquema conceptual de un vertedero. Entonces, tenemos la altura de agua que está por encima de la cresta y tenemos la descarga que se da entonces en aguas abajo. Con respecto a la hora de almacenamiento, entonces ya esto ya se dio, ¿verdad? Estamos viendo simplemente un repaso de los embalses, ¿verdad? Que es un lago artificial para almacenar el agua de lluvia y es lo que se aprovecha, es lo que nosotros aprovechamos, ¿verdad? Como se sobreleva el nivel y tenemos entonces ahí un gran volumen que nos permite trabajar con un caudal de diseño, ¿verdad? Eh, los propósitos del envase, creo ya ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Tenemos diferentes usos. Nosotros hoy nos concentramos en la generación de hidroenergía, pero un embalse entonces puede ser multipropósito. Tenemos el caso del Canal de Panamá, que tiene unos embalses internos que permiten enviar agua a la esclusas de navegación, ¿verdad? Y podemos tener diferentes usos del embalse, ¿verdad? Como se ve acá en la figura, control de crecidas, también para conservación y uso de la fauna y flora, recreación, y los componentes entonces de un embalse, digamos la presa que está asociada al embalse, el aliviadero y las obras de toma. Entonces ahí vemos el conjunto de la presa sería la obra principal y los aliviaderos y las tomas, entonces con el aliviadero con los vertederos y los disipadores, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida, son las obras anexas, ¿verdad? Bueno, esto ustedes creo que ya vieron, digamos, el material de embalse, ¿verdad? Tenemos los niveles mínimos, mínimo operacional, nivel medio, y esos niveles entonces, ahí tenemos que definir el nivel de vertedero,
Entonces, que puede ser vertedero libre, puede tener compuerta, y ahí podemos tener un nivel máximo normal. Al llegar a ese nivel, entonces se garantiza que ahí entonces funcione el vertedero y el agua no sobrepase ese valor. Y hay un nivel máximo máximo uno que es un nivel por encima, que para dar una seguridad a la presa de que no, el agua nunca pase por encima de la presa, ¿verdad? Ahí tenemos un poco en el vaso de almacenamiento de lo que estamos hablando, ¿verdad? La capacidad está definida por volumen de agua contenido en el vaso, y ahí tenemos los diferentes niveles: nivel de agua mínimo, nivel de agua mínimo operacional, nivel normal de operación, y el nivel máximo. Entonces, a partir del cual tenemos nivel de seguridad, y ahí definimos lo que es el borde libre. Y aquí en este nivel operacional tenemos el uso de la compuerta, ¿verdad? En ese caso ahí tenemos la obra de excedencia, en el cual ahí el agua sale. Esto, esa obra del vertedero puede estar dentro de la presa o a un costado, como el caso de Itaipú, ¿verdad? Y aquí se ve entonces la obra de toma que está por debajo. Entonces, estos son los diferentes elementos que, que se habla entonces de una presa. Entonces, eh, lo que quiero mostrarles es simplemente para resumir, es que, digamos, hay una curva área capacidad de elevación del embalse, que es una curva que se construye. Aquí tenemos la altura de un lado y acá tenemos la elevación, ¿verdad? Acá tenemos el volumen y en sentido inverso tenemos el área. Entonces se construyen dos curvas que nos permite determinar las alturas características de un embalse, ¿verdad? Esas alturas características entonces se ven aquí en este gráfico. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, el nivel mínimo, nivel operacional, el volumen útil. Acá tenemos la curva entonces de volumen versus altura, que es esta curva. Y también tenemos, si en sentido contrario, podemos entonces generar una curva que sea área de inundación, o sea, área inundada versus la altura, ¿verdad? Entonces, donde se cruzan estos dos gráficos, nosotros podemos entonces obtener los valores óptimos que necesitamos para definir el proyecto. Bueno, esto seguramente con un trabajo práctico vamos a ver la aplicación de esto, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí tenemos las elevaciones, las áreas y la variación de volumen, volumen acumulado. Entonces ahí construimos entonces el gráfico de volumen, como se ve ahí, y tenemos también el área en el mismo gráfico, ¿verdad? Entonces ahí podemos definir nivel mínimo del embalse y podemos, en función a la altura que nosotros queremos, porque un tema limitante siempre es a qué altura yo voy a inundar. A medida que yo sobrelevo esto, tengo mayor área de inundación, y eso implica expropiar mayor superficie de tierra, lo cual no siempre es posible. Entonces, trabajando con estos gráficos, yo puedo definir entonces acá, fíjense en este gráfico que está a la derecha, está vinculado con el de la izquierda. Ahí tenemos nivel mínimo del embalse, ¿verdad? Después tenemos el volumen, el nivel mínimo. Aquí tenemos nivel mínimo operacional, el nivel máximo, y arriba tenemos ya el nivel entonces de máximo de operación con el cual ya funciona el vertedero. Entonces, esto un poco es el objetivo de este gráfico, poder hacer el diseño, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo donde tenemos, fíjense, aquí tenemos nivel mínimo del embalse, mínimo minimorum, ¿verdad? Acá tenemos entonces el nivel mínimo realmente se mueve en este rango, ¿verdad? Después tenemos el volumen útil, nivel normal del embalse y el nivel máximo de operación. Entonces, un poco con estos gráficos nosotros podemos definir todos estos parámetros, ¿verdad? Bueno, entonces, esto un poco sería una introducción y un repaso también del tema de embalse. Bueno, operación de embalse, un tema que no vamos a ver en detalle, ¿verdad? Pero hay toda una técnica para poder determinar los diferentes volúmenes del embalse, ¿verdad? Y también la operación, que es un tema que se vería, digamos, ya en una materia de posgrado, digamos, la optimización del embalse. De momento, entonces, este, bueno, esto también ahí hay unos gráficos. Cuando haces por separado, cuando no juntás, ves la manera de optimizar. Entonces, esa es otra forma de trabajar como lo hacen en España, ¿verdad? Pero bueno, para trabajar con las imágenes, entonces hoy día es muy fácil con las ortofotocartas, con la masa satelital, trabajar en todo esto. Vamos ya ahora a ver entonces lo que son los vertederos y los disipadores de energía, ¿verdad? Entonces los vertederos de excesos o demasías
están vinculados con los evacuadores de crecida, ¿verdad? Vamos a ver los objetivos, tipología y diseño, ¿verdad? Y tenemos justamente, en primer plano tenemos el vertedero de Itaipú, ¿verdad? Que es uno de los vertederos más grandes del mundo. Está a un costado, digamos, está en la margen paraguaya, en la margen izquierda del embalse. Acá sería Paraguay, del otro lado está Brasil. Acá tenemos entonces la presa principal, donde está la casa de máquina y están las 18 turbinas generadoras del proyecto. Y acá en el fondo se ve el antiguo canal de desvío que se hizo para dejar en seco el río Paraná y poder construir todo esto, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, entonces en el caso de Itaipú, tenemos entonces un vertedero con compuerta, es decir, es regulable. Yo puedo regular el nivel de agua que quiero evacuar. Y aquí tenemos, son tres canaletas, cada uno de 20.000 metros cúbicos por segundo, que suman el total 60.000. O sea, el caudal, digamos, turbinado es más o menos 40.000 y se supone que puede llegar hasta 90, 100.000 en un caso hipotético, ¿verdad? De un tiempo de retorno de 5.000 años. En el caso de Yacyretá tenemos entonces, acá tenemos la casa principal y tenemos entonces los vertederos a ambos lados. Ya vimos la primera clase, tenemos la margen paraguaya como argentina. En el caso del lado paraguayo tenemos entonces eh, eh, el vertedero sobre el brazo Añacuá, donde se espera que se pueda maquinizar y poner unas turbinas. O sea, no solamente usar eso como un vertedero, ¿verdad? Bueno, aquí está justamente el vertedero. Esto cuando uno llega, ingresa a la represa, entonces lo primero que hace es pasar encima del vertedero del Brazo Añacuá. El Brazo Añacuá es el canal natural que va al agua hasta la ciudad de Ayolas. Y ahí tenemos entonces las compuertas radiales, ahí tenemos el canal de aproximación. Y lo que se quiere hacer entonces acá a un costado, maquinizar, y creo que son 200 megavatios lo que se quiere maquinizar acá para aumentar la potencia. Y claro, aquí tenemos un salto que no es aprovechado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces un pequeño vertedor con un canal de descarga, una presa en el río Colorado. No se ve muy bien, pero bueno, ahí arriba se ve que está pasando un vehículo. Y esto, en este caso es entonces un canal en descarga libre. Bueno, entonces el vertedero es una válvula de seguridad. La presa debe tener capacidad para descargar grandes avenidas o caudales. Avenida es sinónimo de caudal en muchos textos, sin dañar la presa o cualquiera de sus estructuras. Y al mismo tiempo mantener el nivel del vaso o de las aguas abajo en un nivel máximo determinado previamente, ¿verdad? Entonces, y hay diferentes tipos de vertederos. Entonces, se clasifican de acuerdo a su carácter más importante, ya sea con respecto al sistema de control, al canal de descarga, otro componente, ¿verdad? Pueden estar controlados o sin control, inclusive hoy día automatizados, ¿verdad? Entonces, comúnmente se clasifican como lo de descarga libre, caída recta, de cimacio, que es un derrame parabólico, de canal lateral, de canal abierto, de poca o mucha pendiente, de conducto de túnel, de boca salida de pozo, puede ser de alcantarilla y de sifón. Entonces vamos a mirar un poco los vertederos con rápida y los vertederos con canal lateral. Los vertederos de descarga libre, entonces, son aquellos en los que el agua cae libremente de la cresta o coronamiento, ¿verdad? Este tipo es conveniente para presas formadas por arco delgado o para presas vertedoras, o cuando la cresta del vertedor tiene su paramento del lado de aguas abajo vertical o casi vertical. La descarga puede ser libre, como en el caso de un vertedero de pared delgada, o correr a lo largo de una de las caras. Ahí tenemos entonces un primer plano entonces de este tipo de vertedero. Entonces ahí tenemos entonces, a continuación tenemos los elementos de disipación que vamos a ver enseguida, que pueden ser, por ejemplo, dados de hormigón, puede tener o no un estanque amortiguador, y en este caso el vertedero vertical, ¿verdad? Y el agua entonces escurre por encima de la cresta. Aquí tenemos otro caso, digamos, de un vertedero de canal lateral, es decir, el vertedero está a un costado de la presa, ¿verdad? Aquí se ve entonces el vertedero, entonces, y que entonces lo que hace envía el agua a un canal lateral. Ahí se ve, se ve, digamos, ese detalle, ¿verdad? Ahí tenemos la entrada de agua, el terraplén de la presa, ahí tenemos entonces el canal y acá tenemos finalmente la entrega, ¿verdad? Y en este caso es un canal sencillo de forma trapecial, ¿verdad? Ahí tenemos un poco la figura de eso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos acá está el embalse, ahí se ve una persona en una canoa pescando,
Bueno, entonces la embalse, acá está la presa y a un costado entonces tenemos la cresta del canal lateral, aquí tenemos el canal propiamente dicho, aquí ya está el canal de descarga, los dados amortiguadores, en caso que eso ya se coloca en función de la velocidad, o una solera dentada y ya la entrega de agua, aguas abajo del embalse. Entonces es una vista que es muy ilustrativa para entender un poco el fenómeno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos. Este, por ejemplo, es otro tipo de vertedero, ¿verdad? Que es de pozo, también que sea de descarga libre, tiene un pozo donde el agua ingresa a ese pozo, digamos, a ese tubo, entra, digamos, tiene una cresta de vertedor y entonces el agua entonces sigue exactamente igual, pero por un túnel hasta un determinado punto, ¿verdad? Va al conducto cerrado y luego tenemos ya la descarga libre con un estanque amortiguador al final. Sería entonces una variante de vertedero. Y después tenemos otro tipo de vertederos como los vertederos de sifón, ¿verdad? Que utiliza el principio del sifón, ¿verdad? Aquí se ve justamente un sifón y que lleva el agua aguas abajo, ¿verdad? Este puede ser con salida divergente, puede ser salida sin control, o decía, totalmente abierto, o puede ser salida inferior inclinada con salida sin control, de diferentes alternativas. Y abajo se ve, digamos, para una presa sencilla, entonces de tierra, para un aprovechamiento agrícola, por ejemplo, entonces aquí se tiene entonces el sifón de pozo, donde ahí se capta el agua, entonces y permite llevar aguas abajo, ¿verdad? Entonces, con respecto a la cresta, entonces esta sería una sección transversal y aquí tenemos entonces en una forma parabólica lo que lleva, digamos, el nivel se hace, digamos, en este caso es un vertedero cimacio cuya ecuación es una ecuación de una parábola, entonces que trata, digamos, de seguir el camino natural del agua y evitar que el agua se separe para evitar la cavitación, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de ecuaciones para poder diseñar esto, no vamos a entrar en detalle, digamos, ni en la fórmula, así que lo conozcan, ¿verdad? Y entonces lo que se busca es evitar que hayan presiones negativas para que produzcan cavitación, digamos, aguas abajo. Entonces, y ya en la parte final tenemos entonces los disipadores, por ejemplo, de trampolín, donde podemos tener unos bloques de descarga, tenemos un cuenco amortiguador y luego la entrega de agua ya aguas abajo, ¿verdad? En este caso tenemos entonces un estanque tipo 2 que está normalizado por el manual de presa pequeña de Estados Unidos, entonces donde tenemos estos dados cuya función entonces es frenar la alta velocidad con dientes amortiguadores, de tal manera que el agua, digamos, pase de un régimen supercrítico a subcrítico. Y aquí tenemos entonces los saltos de esquí, digamos que lo que hace es un trampolín que puede ser liso o puede ser estriado para que el agua entonces suba y rompa atmosféricamente. Bueno, visto esto un poco ahora sí, vamos a hablar de los aliviaderos en sí, basado un poco en un seminario de otros años. Entonces voy a complementar la presentación que hice con esta presentación. Entonces, bueno, los problemas fundamentales que se busca es la evaluación de la crecida máxima previsible y poder manejar esa crecida, ¿verdad? La característica conjunto en base cauce aguas abajo más adecuada para hacer frente a dicha crecida y un reparto de caudal evacuado entre los diferentes aliviaderos que puede ser de superficie, de fondo y profundo. Entonces hay un tipo idóneo para cada uno de estos tipos de aliviaderos, ¿verdad? Uno que ya vimos, ¿verdad? Entonces voy a pasar más rápido, lámina libre, convertidor lateral, en presión y en cáliz, ¿verdad? Entonces sería lámina libre, que ya los vimos, ¿verdad? Entonces con una descarga, digamos, con un trampolín al final. Después tenemos entonces también el vertedero lateral, ya vimos también el agua lateralmente, fíjense aquí se ve en planta la presa con su canal de restitución y cuando tenemos vertedero lateral entonces va a un canal y se entrega aguas abajo el agua, ¿verdad? Ahí tenemos la lámina vertiente con una sección de control y abajo se ve entonces las diferentes secciones. Después tenemos el aliviadero que puede ser en presión, donde digamos esto, digamos, entra a presión, es prácticamente una conducción forzada y entrega el agua aguas abajo. Y después tenemos en forma de cáliz también este aliviadero que otros se utiliza mucho en presas de montaña, donde entonces el agua ingresa, digamos, a la estructura y va hacia aguas abajo, ¿verdad? Entonces,
creo que ya vimos bien entonces el concepto de la toma, la conducción y la restitución, ¿verdad? Entonces, la toma del agua, para definir la toma de agua del hidradero, tenemos el estudio de las máximas crecidas, definir los tipos. Bueno, hay todo un estudio hidrológico para poder determinar ese caudal máximo, donde hay diferentes métodos que ya hemos visto en Aerotecnia uno, ¿verdad? Y las tomas puede ser el labio fijo o puede ser con compuerta, ¿verdad? Entonces, el labio fijo tenemos ahí, no hay ninguna estructura que regule. Prácticamente esta cota es la cota que define, digamos, el caudal que va a pasar. Y cuando es con compuerta, entonces se coloca una compuerta, que es el caso de Itaipú, Yacyretá y todas las presas modernas, ¿verdad? Ahora la forma de vertido, entonces con lámina de herida paramento o con lámina despegada, caída libre o lanzamiento, ¿verdad? Entonces, este sería un caso de caída libre, ¿verdad? Que por supuesto puede generar problemas aguas abajo. El caso con lanzamiento, y también he visto en planta la disposición, la planta en la disposición del vertedero, entonces cómo esto puede, digamos, esquematizarse, ¿eh? Los tipos de compuertas pueden ser verticales, de segmento o de sector, ¿verdad? Y entonces en el conjunto del aliviadero es fijar un umbral para que el agua pueda desviarse por él a partir de cierto nivel y materializar una sesión de control de paso al régimen rápido, ¿verdad? La lámina debe, en el caso del perfil Krieger que ya vimos, la lámina debe en cada uno de los puntos ejercer una presión superior a la presión atmosférica para que la lámina no pueda despegarse. La presión sobre el umbral debe ser lo más baja posible, de manera que la velocidad de la lámina del agua sea lo más elevada posible. Y ahí tenemos entonces, ya está tabulado, este es el, digamos, el perfil Krieger, ¿verdad? Donde en función de las coordenadas y entonces uno puede diseñar y construir, digamos, esto de tal manera tener definido el chorro teórico, ¿verdad? Tanto en su capa externa como en su capa interna, ¿verdad? Y la ecuación del perfil Krieger. Y con respecto a los disipadores de energía, entonces los tipos ya hablamos de resalto hidráulico, cuenco amortiguador y lanzamiento en trampolín. Eh, entonces la disipación de energía, ¿qué es lo que hace? Se hace pasar la corriente de un régimen rápido a un cuenco en el que pasa a lento, con la formación de un resalto. Esto trae gran absorción de energía que se transforma en turbulencia y calor. La corriente se lanza al cauce por medio de un trampolín de forma que caiga a cierta distancia. La energía se amortigua en el propio cauce, formarse un resalto natural en un cuenco creado por la propia erosión en la zona de caída. Ahí vemos un poco un esquema de resalto hidráulico y las ecuaciones que lo gobiernan, ¿verdad? Para pasar, digamos, a los regímenes supercrítico a subcrítico. Después tenemos con respecto al resalto, hay que definir la longitud, se puede evaluar la energía absorbida y tendríamos que ver un poco los tipos, ¿verdad? Ahí tenemos en función al número de Freud las diferentes formas que puede tomar el resalto y el acoplamiento final, entonces, del cuenco al cauce debe coincidir con el río su ancho y la altura de lámina, ¿verdad? Y por último tenemos entonces los dientes y trampolines sumergidos, ¿verdad? Entonces los dientes, la función que cumple entonces es que la corriente de agua pueda, digamos, seguir este camino como que se ve aquí y evitando, digamos, la alta velocidad. Y hay diferentes formas de colocar los dientes, ¿verdad? Puede estar, digamos, sumergido, puede estar en la zona de succión. Aquí tenemos un esquema de los trampolines sumergidos, es decir, el agua pasa por encima y se produce abajo. Y después tenemos los trampolines de lanzamiento, ¿verdad? Y ahí debe ser un lanzamiento óptimo. Hay que evaluar muy bien la estabilidad del cuenco de erosión en la zona de caída, permanentemente controlar eso. Si no hay erosión, el chorro lanzado debe tener una completa ventilación, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces, bueno, el caso más famoso a nivel casi mundial es un poco el salto de esquí que produce el vertedero de Itaipú, ¿verdad? Y esto finalmente va al río Paraná, ¿verdad? Ahí tenemos la estructura, sería la estructura de control en el caso de Itaipú, que está en la cota 200, y ahí tenemos la compuerta radial, digamos, que puede manejarse entonces en forma automática a distancia, ¿verdad? Ahí tenemos la estructura de core, control y corte. Fíjense, ahí tenemos la cota 220 y esto va hasta la cota más o menos 45. Ahí tenemos el diseño, digamos, de todo el vertedero y el salto de esquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes detalles que muestran un poco cómo funcionan los vertederos con su pozo de aireación y el trampolín que se forma, ¿verdad?
Bueno, en el caso de Yacyretá tenemos entonces compuertas radiales eh, que son más o menos parecidas, ¿verdad? Bueno, con esto entonces prácticamente tenemos vista todo lo que es lo que falta un poco ver de chimenea de equilibrio. Entonces voy a utilizar un seminario del 2014 acá de la Facultad de Ingeniería para mirar un poco, voy a saltar un poco más rápido lo que es evacuación y disipación y me voy a detener más en el caso de la chimenea de equilibrio. Y esto se hizo en el año 2014 un poco asociado a lo que tiene Acaraí, ¿verdad? Entonces, bueno, todo lo que es disipador de energía ya hablamos, ¿verdad? Entonces, que esto voy a pasar por alto, los escalones, el resalto hidráulico, los tipos de disipadores, ¿verdad? La pérdida de energía que se da en el salto, la eficiencia del salto también se puede medir. Los tipos de disipadores también ya vimos que puede ser canal dentado con bloques. Aquí tenemos el caso de los bloques dentados. Este puede ser con remate dentado al final o puede ser con pilares deflectores también. O sea, hay diferentes formas, ¿verdad? Tenemos los tanques amortiguadores y tenemos también los estanques de inmersión, ¿verdad? Y por último tenemos el salto de esquí que ya vimos también. No hay unos datos que no se ven muy bien, pero van a tener la presentación del caso de Itaipú, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen tomada desde arriba. Es realmente un espectáculo muy lindo ver la operación a full, la nube que se forma al final puede subir hasta 200 metros, ¿verdad? Entonces se puede ver inclusive desde Foz de Iguazú cuando está trabajando esto a pleno. Entonces, eh, nos falta un poco ver la chimenea de equilibrio. Ustedes saben que con la conducción forzada tenemos el fenómeno del golpe de ariete, entonces tenemos que hablar un poco de la chimenea de equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, la función de la chimenea de equilibrio entonces es amortiguar el golpe de ariete y consiste entonces en un pozo vertical situado lo más cerca posible de las turbinas. Actúa de este modo que la chimenea de equilibrio como un muelle hidráulico o un condensador eléctrico, es decir, absorbiendo y devolviendo energía. Cuando uno hace operación de cierre o apertura de compuerta, ¿verdad? Entonces ahí la tubería forzada puede llegar a reventar, ¿verdad? Es una estructura de concreto de acero de forma generalmente cilíndrica de eje vertical implantada entre un trecho de la tubería de baja presión y poca declividad y un trecho de tubería forzada y de gran declividad. Ahí tenemos un esquema. Fíjense, acá tenemos el embalse, ahí tenemos abajo, tenemos, digamos, la casa de máquina con la turbina hidráulica, entonces ahí tenemos, digamos, los diferentes elementos para hacer el cálculo de una chimenea de equilibrio. En la figura de arriba está filo de agua y el de abajo entonces con una pequeña regulación diaria, ¿verdad? Entonces el agua se mueve dentro de la chimenea y funciona como un fusible, ¿verdad? Entonces, al producirse el golpe, ¿cómo funciona? Al producirse un golpe de ariete, por brusca variación de la apertura del regulador, la sobrepresión o la depresión creada inicialmente en el extremo inferior de la conducción forzada se propaga agua arriba en virtud de la elasticidad del agua con la celeridad del sonido. Al llegar a la chimenea de equilibrio, la onda de presión se divide en dos partes. Una de ellas penetra en la chimenea y llega a las superficies libres donde se refleja, cambiándose su signo, mientras que la otra prosigue su camino por la conducción forzada hacia la represa, ¿verdad? Entonces, este golpe de ariete es una tubería por la que circula una corriente de agua con cierta velocidad, se interrumpe bruscamente mediante una llave de paso o una compuerta, se producen las paredes de la misma presión es tan fuerte que puede ocasionar la ruptura de la conducción. Este choque violento que se origina en el interior de la cañería recibe el nombre de golpe de ariete. Y entonces vamos a ver ahí, vamos a ver 5 tipos, los más simples, digamos, de la chimenea de equilibrio. El tipo A, el tipo más simple, tiene la forma de un simple pozo cilíndrico. El túnel debe pasar por debajo del pozo cilíndrico, el túnel debe pasar por debajo del pozo, ¿verdad? Acá tenemos tipo A, donde tenemos acá la tubería, directamente arriba tenemos entonces la chimenea. Acá, esta sería una vista longitudinal, acá está la tubería. Y con respecto al tipo B, entonces sería lo mismo que el tipo A, pero con unos reservorios laterales a determinada altura para, digamos, generar mayores embalses, ¿verdad? Entonces el tipo B, entonces se reduce el tamaño de la chimenea, dividiéndose en 3 partes con funciones diferentes. El tipo C, entonces mejora, digamos, optimiza, digamos, con una pequeña compuerta, sería similar al tipo B, pero con unas paredes delgadas, que lo que hace entonces es una pared divisoria en la entrada de las cámaras. Y el tipo D
entonces produce el efecto de estrangulamiento, entonces y luego se abre. Entonces, para retardar o acelerar la masa de agua una vez que está en la aductora, no por la columna de agua como anterior, sino por la resistencia a un estrangulamiento entre la aductora y la chimenea. Y el tipo E, finalmente, entonces, tiene, digamos, una tubería otra vez interna, de tal manera que permite, entonces, un tubo central que en el caso de pérdida de carga produce una contrapresión adicional por la subida a nivel de agua en su interior. Bueno, entonces, esto sería un poco un resumen de lo que es la chimenea de equilibrio, que ustedes ya vimos, el caso ya se destaca las dos tuberías que Zule, ¿verdad? Entonces, las ventajas son que proporcionar, son primero disminuir el golpe de ariete, que ya hablamos, ¿verdad? Hacer frente a la variación de caudal producida por los cambios de régimen, acortar lo más posible la duración de este periodo de régimen variable, creando rápidamente una diferencia de presiones para regularizar la situación. Y la ubicación, entonces, para conseguir la disminución del golpe de ariete, conviene situar la chimenea lo más cerca de la casa de máquina, conviene colocar en el lugar más elevado posible para disminuir su altura y con ello su costo. Se dispone en primer lugar conducción forzada de gran longitud y pequeña pendiente que comunique el envase con la chimenea de equilibrio, ¿verdad? Vamos a ver enseguida la imagen de Acaraí. Aquí tenemos la verificación que hay que hacer para colocar una chimenea de equilibrio, que hay que la longitud LA sobre H debe ser menor o igual a 5, ¿verdad? Donde la longitud LA es la longitud total del sistema de cañería y H es la altura bruta. Ahí tenemos un esquema para ver esto. Esto está tomado del material mini centrales hidroeléctricas que, bueno, solemos utilizar con el ingeniero Ávila para algunos capítulos. Si damos parámetros tomados con una misma unidad de dimensión lineal, entonces, si la compresión de la tubería forzada es mayor que 5 veces la altura bruta, entonces sería colocar una chimenea de equilibrio. Entonces, esa sería un poco la condición para colocar una chimenea de equilibrio. Y bueno, finalmente aquí vemos entonces la famosa chimenea de equilibrio de Acaraí, que tiene una altura total de casi 40 metros, un diámetro interior de 15 metros, cada una, es decir, hay dos tuberías de aducción y una chimenea por cada tubería que va, digamos, a los dos conjuntos que están en la casa de máquina que está 40 metros abajo, entonces está, digamos, está, digamos, como en un sótano esto, ¿verdad? Entonces, aquí la toma de agua se hace entonces en la presa Caraí, ¿verdad? En este caso, como no está muy lejos, entonces en la tubería no hay un canal atmosférico, sino ni tampoco hay una cámara de puesta en carga, porque la represa está relativamente cerca de la chimenea, lo directo en la tubería de aducción y a partir de la chimenea ya es tubería forzada hasta la represa, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el esquema, entonces, que el caso real, entonces, bueno, ahí se ve una foto tomada por los alumnos en una visita, ¿verdad? Que vamos a ver si qué podemos hacer este año con las visitas, aunque sea si podemos hacer un video con los amigos de la ANDE, ¿verdad? Entonces, la altura de la central, 185 metros, longitud coronamiento 350, cuota del cauce 115 metros, potencia instalada 233 megawatts a 50 Hz, ¿verdad? Que es lo que tenemos en Paraguay. Acá en la foto se ve a lo lejos las dos chimeneas de equilibrio, una foto tomada desde la presa vertedero, ¿eh? Inicio de la presa se hace de la parte lateral, un poco debajo de la tubería forzada, este, donde va el agua hacia la casa de máquina mucho más abajo. Bueno, entonces esto un poco es el material que tenemos sobre chimenea de equilibrio. Les muestro también que junto con este es el PowerPoint de un seminario y aquí está entonces, también voy a compartir el seminario. Aquí esto fue coordinado por el ingeniero Berle, ¿verdad? En el año 2014. Y de acá, bueno, justamente está todo el detalle de la chimenea de equilibrio que está con un poco más de detalle, nomás lo que ya vimos, ¿verdad? Ahí se ve entonces este, a ver un poco, había unas cuantas fotos más. Bueno, aquí tenemos los ITQ que ya vimos. Estamos con un poco más de detalle, ¿verdad? Bueno, entonces, y bueno, eso es lo que tenemos entonces con respecto a estos elementos, las obras anexas. Ahora bien, ¿no? ¿De dónde estudiar la pregunta? Entonces nosotros tenemos este libro que ahora voy a abrir un ratito, no voy a entrar le voy a mostrar solamente el material. ¿Me están siguiendo? Si me dan un ok, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces este libro, nosotros tenemos dos libros de obra hidráulica uno y 2, ¿verdad? Entonces el libro obra hidráulica uno, la primera parte realmente es hidrología, ¿verdad? Pero si nos vamos al capítulo 5, que está en la página
A ver un poco por acá, anoté. Está en la página 77-105. Vamos entonces directamente a la página, entonces 77. Entonces aquí tenemos, entonces este es un capítulo, fíjense, bueno, segundito, voy a ir un poquitito más arriba, página 77A. Bueno, el capítulo 5 de este libro, vamos a usarlo como un libro de apoyo, ¿verdad? Para la teoría. Segundito, voy a llegar hasta el inicio. Ahí está. Entonces aquí está, sería el capítulo 5 que habla de diseño hidráulico de vertedero. Y bueno, explica un poco con más detalle todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Los estudios que se necesitan, las partes, ¿verdad? Ahí tenemos la figura que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, con un poco mejor resolución. Y bueno, los canales llegados, o sea, digamos que este capítulo entonces nos muestra un detalle bien o sea, con mucho detalle de todo el cálculo hidráulico que se hace. Nosotros no vamos a entrar a hacer cálculo hidráulico. Lo que nosotros nos interesa saber es que ustedes conozcan la tipología, los principales parámetros. Y bueno, eso es lo que está aquí. Y seguramente entonces voy a hacerle un resumen de qué parte de este texto entonces se podría estar complementando con el material anterior, ¿verdad? Entonces aquí está, inclusive al final hay unos ejemplos de aplicación, inclusive algunos programas para poder hacer los cálculos de un vertedero, ¿verdad? Eh, y en el capítulo entonces, bueno, hay inclusive algunos pequeños programas para calcular el vertedero, como que se ve aquí, ¿verdad? Entonces, que siempre es posible encontrar en internet, a veces abierto, a veces no. Entonces, como ven aquí también el libro de referencia hidráulica de canales abiertos, que es el libro de Vente Show, que se usa mucho en hidráulica, y también el libro de diseño de piezas pequeñas, que es un libro de la década del 60, que la última revisión fue en el año 87, ¿verdad? Y el otro capítulo 6, entonces, trae todo lo que es disipación de energía, ¿verdad? Entonces, yo debería utilizar esto como un respaldo para algunos conceptos. Y aquí juntamente con eso tenemos algunos ejemplos de aplicación y algunos software también de aplicación. Entonces, esto un poco sería lo que tenemos con respecto a los dos capítulos que vamos a usar de apoyo. No quiere decir que tienen que estudiar todo esto que les estoy mostrando, pero sí usar para respaldar un poco el conocimiento de los temas que estamos viendo. Bueno, ahora antes de darle la palabra al ingeniero Ávila, entonces me gustaría tocar puntualmente dos temas de presa, de lo que ya desarrolló el ingeniero Ávila. Un tema sería el tema de cuáles son las soluciones de fundación de una presa de tierra, ¿verdad? El ingeniero Ávila mostró un caso, uno cuando era a poca profundidad. Yo quisiera mostrar lo que son los otros dos a media y para muy profundo cuáles son las soluciones. Ese es un tema que vamos a ver. Y después unas consideraciones del cálculo de estabilidad de las presas de tierra, ¿verdad? Entonces voy a ir al libro Obras Hidráulicas 2. Entonces aquí ya tomé nota. Vamos a ir al capítulo 5, al capítulo 4, página 118, capítulo 3, bueno, capítulo 4, ¿verdad? Entonces, segundito, voy a 77. Sí. Aquí está, el capítulo 4. Control de infiltración a través de las fundaciones, ¿verdad? Que es uno de los grandes problemas que tiene. La presa de tierra tiene dos problemas. Uno es la estabilidad, digamos, que de los taludes que tiende a producir una falla de la presa, y el otro es la infiltración de agua, que puede ser a través de la presa
o por debajo de la presa, ¿verdad? O sea, que explica muy bien este capítulo. Yo simplemente quiero ir un poco a un tema. Aquí tenemos las soluciones, ponemos un dentellón que se coloca para aumentar la línea de filtración o colocar un blanque, de verdad, un manto impermeable. Eso es lo que quiero mostrarle un poco, un caso, una forma particular. Entonces vamos a ir al... Aquí tenemos, esto fue lo que ya mostró el ingeniero Ávila, ¿verdad? Unos tratamientos y imitaciones de grava y arena. La siguiente sección tenemos que mostrar tratamientos casos específicos. Cuando tenemos, digamos, el estrato impermeable a poca profundidad, hasta 8 metros, entonces lo que conviene, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aumentar al máximo la línea de corriente del lago. Cuanto más largo sea el recorrido, o si podemos cortar, mejor para evitar la filtración, ¿verdad? Por supuesto que en el núcleo, en la presa, digamos, tenemos la zona impermeable y aquí tenemos un dentellón que llega, digamos, hasta el estrato impermeable, inclusive se puede colocar unas inyecciones, ¿verdad? Entonces, esta es la solución entonces para una cimentación poco profunda, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si la presa es más profunda? ¿Qué solución le damos? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, en el caso de que nosotros nos vayamos a una profundidad intermedia de 8 metros en adelante hasta 12, inclusive 15 metros, entonces ahí tenemos que ya el dentellón sería antieconómico, entonces lo que se hace es una tabla estaca, se coloca una pantalla para una cimentación, entonces una taguilla o dentellón de materiales, que es puede ser una tabla estaca de hormigón, entonces queda como una barrera para el agua, ¿verdad? Entonces esta sería la solución para presas intermedias. Y cuando ya, digamos, no tenemos, es muy profunda la fundación, o sea, no tenemos, digamos, un fondo cercano, entonces se coloca entonces un blanket, una pantalla hacia aguas arriba, una determinada longitud, de tal manera aumentar entonces la longitud, ¿verdad? Porque la permeabilidad es H sobre L, donde L es la longitud recorrida. Cuanto más largo sea L, entonces menor es la infiltración, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería un poco mostrarle con respecto a la filtración de las presas. Y bueno, después seguramente ya con el ingeniero ahí la van a ver, acá están algunas aplicaciones de ejemplo de cálculo de caudal a través de una presa o por debajo de la presa. Y el otro tema que le quería mostrar un poco es el tema de la estabilidad de taludes, ¿verdad? Entonces ahí tengo abierto un archivo en Excel que podemos mirar, es un ejemplo resuelto, ¿verdad? Pero antes de eso, entonces vamos a mirar un poco un concepto que quiero reforzar de lo que ya dio el profesor Ávila, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar también un seminario del año 2014, entonces, para poder mostrar concretamente, eh, entonces, el tema de, bueno, toda esta parte ya lo vieron muy bien con el ingeniero Ávila, así que voy a pasar por alto, ¿verdad? Entonces también aquí, bueno, cuando vamos a hacer la estudio de estabilidad tenemos que definir cuál es el talud crítico, ¿verdad? Entonces en el caso, digamos, más desfavorable es, digamos, durante la construcción, es los dos taludes tenemos que verificar. Pero si hay un vaciado rápido del talud agua arriba, se tiene que verificar. De todas maneras, digamos, para efectos de cálculo, se verifican los dos taludes, normalmente es simétrico, ¿verdad? Entonces, todo el tema de estudio de un talud ya se vio, ¿verdad? Entonces, aquí quizás lo que falte ver un poco es cómo calculamos la presión neutra o presión de poros en cualquier punto de la presa que se calcula con el análisis de la filtración. Entonces, con la filtración, nosotros con las líneas equipotenciales y la línea de flujo tenemos que determinar entonces la presión que podemos tener en cualquier punto de la presa. Entonces, ya se definió también el factor de seguridad, que es resistencia a corte disponible sobre el esfuerzo tangencial necesario para el equilibrio, ¿verdad? Eso ya se vio todo. Ahí tenemos las fuerzas que actúan sobre una dovela, entonces, las diferentes soluciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, entonces esta es la masa deslizante que tiende a caer. Entonces lo que se busca es, entonces con el rozamiento que tenemos aquí, evitar que eso se deslice. Y eso está asociado directamente a la pendiente del talud, ¿verdad? Entonces cuando no verifica tenemos que cambiar directamente el talud, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero mostrar es lo siguiente, ¿verdad? El método de cálculo, vamos a concentrarnos en dos métodos: el método ordinario de las novelas y el método de bicho simplificado. Si nosotros hacemos un análisis de cuerpo libre de
dovela. Acá tenemos todas las cargas que actúan. Tenemos el peso de la dovela, tenemos la reacción normal. Acá USUI es la presión neutra o presión de poros, que también se puede calcular para cualquier punto de la presa. Eso se calcula junto con la filtración. Tenemos en las caras laterales también tenemos la reacción normal y horizontal y la presión neutra también en ambas caras. Entonces, ahí, como ven, ahí tenemos, como indeterminado, eso ya lo explicó el ingeniero Ávila, tenemos que hacer hipótesis simplificatorias para resolver el problema. Entonces, ahí aparecen, estos son, bueno, se usa el método de las novelas, hay inclusive programas para hacer todo este cálculo, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes hoy tengan el concepto básico. Ahí tenemos la fórmula, ahí tenemos este sería el momento que tiende a deslizar y el momento estabilizante está dado por la resistencia de materiales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos parámetros que tenemos que tener, digamos, como hablamos del rozamiento interno, la cohesión del material, etcétera. Lo que yo quiero mostrar es lo siguiente. De los dos métodos, en cada método la hipótesis simplificatoria es diferente. Porque en el caso de las dovelas, ordinario de las dovelas, entonces se supone entonces que la resultante de la fuerza que actúan sobre las caras laterales tiene resultante nula en la dirección normal al arco de deslizamiento. O sea, si yo proyecto, digamos, las fuerzas laterales con respecto a esta dirección normal al arco, entonces ahí su resultante de esa fuerza lateral es nula, entonces nosotros anulamos y ahí tenemos la ecuación, entonces aquí tenemos entonces las ecuaciones y la ecuación finalmente queda ahí, entonces con eso nos permite levantar la indeterminación, ¿verdad? Entonces, pero es un método siempre aproximado, ¿verdad? Y ahí tenemos un ejemplo que les voy a mostrar enseguida, este es un ejemplo resuelto que tenemos, ahí están trazadas, digamos, es un círculo tentativo, ¿verdad? Hay infinitos círculos, infinitos centros de círculo, entonces, y uno, digamos, calcula entonces las dovelas, ahí tenemos los datos, peso específico material, la cohesión, ángulo de rozamiento interno, y entonces ahí tenemos un ejercicio de estabilidad, ¿verdad? Donde entonces están los datos del ancho, altura media, peso, distancia y momento, de tal manera que finalmente se hace esta tabla, ¿verdad? Con esta tabla nosotros calculamos el factor de seguridad. Entonces, y este es el método más sencillo ordinario de la novela. El otro método, el método de Vicio simplificado, entonces la variante es que la resultante la resultante de la fuerza lateral tiene este, una resultante nula en la dirección vertical. Quiere decir que si yo tomo sumatoria de fuerza en la dirección vertical, voy a poder anular esa fuerza y voy a tener entonces esta ecuación donde ya se tiene que trabajar por tanteo para poder determinar. Entonces, esa es la diferencia entre los dos métodos que quería que tengan en cuenta. Entonces, y acá tengo a ver un poco, un segundito, voy a salir de acá. Acá tengo un AutoCAD abierto. Bueno, ahí se ve, entonces, no sé si ven ahí, eso está en AutoCAD georreferenciado, ahí tenemos entonces las diferentes dovelas y se puede hacer el cálculo, ¿verdad? Y para el cálculo, entonces ahí tenemos una planilla Excel que vamos a compartir con ustedes para que evidentemente esto no vamos a poner en el examen porque requiere mucho trabajo de poder determinar las dovelas, pero entonces para que ustedes conozcan, entonces aquí está, digamos, este es un método. Ahí tenemos los pesos de las novelas y aquí tenemos entonces el método de cálculo de la novela que sale un factor de seguridad entre 1,5 y 1,4, ¿verdad? Les comento también que ahora con los seminarios vamos a ver si podemos ver con algunos de los grupos el uso de un software de Macaferri que hace el cálculo de estabilidad ya, se llama, es un programa de la Macra, creo que se llama, entonces que podemos utilizar para ver también, es decir, existen software que hacen el cálculo, pero todo software tiene su limitación. Bueno, esto es lo que quería yo agregar a la clase, entonces yo voy a poner todo el material eh, el día miércoles, por no decir mañana, todo el material que se... Hoy voy a cargar ya todo el material que acabo de desarrollar, pero el día miércoles vamos a pasar un alcance detallado de todos los materiales para el examen parcial. Entonces vamos a quedar por aquí con mi clase y le paso la palabra al ingeniero Berlo. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, un poco ahora la idea va a ser en la parte práctica mirar un poco los ejercicios. Uno de los ejercicios que ya le pasó la ingeniera Margarita, el tema de infiltración y también el ejercicio de estabilidad de presas que les había mostrado ya el ingeniero Montedomec. Entonces voy a ver, Inge está compartiendo todavía la... Ahí están viendo el PDF, el que justamente el compartió el ingeniero Montedomec en el aula. ¿Ven? Ya. Bueno, entonces este ejercicio vamos a mirar otra vez, ya que vamos a ir en el examen que es la semana que viene, de la parte práctica, lo que estaría entrando sería la parte de estabilidad de presas y la parte de infiltración. Entonces, un poco por eso vamos a repasar los ejercicios. Entonces, para el tema de la estabilidad de una presa, lo que nosotros más si queremos es que la presa o la masa de tierra o la masa de presa en sí pueda atajar o sostener el agua que se tiene en el embalse. Entonces el agua esta que puede hacer con la presa puede hacer que volcar la presa o deslizar, vamos a mover la presa. Entonces nosotros tenemos que ver qué tamaño tiene que tener o qué volumen o qué peso tiene que tener nuestra presa para poder aguantar el volumen de agua o la cantidad de agua que se encuentra en el embalse. Entonces el ejercicio es bastante sencillo. Se hace un diagrama de fuerza donde vemos, donde probamos la estabilidad al vuelco y probamos la estabilidad al deslizamiento. Entonces el peso de la presa es lo que va a hacer que pueda atajar el peso del agua. Entonces vamos a ver el análisis de la estabilidad al vuelco y después el análisis de la estabilidad al deslizamiento, y en base a eso vamos a ver cuál sería el menor ángulo, porque nosotros qué queremos, si nosotros podemos hacer una presa gigantesca que sabemos que va a poder sostener o atajar toda el agua, pero a nosotros nos interesa hacer una presa que sea factible también económicamente. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el menor tamaño que puede tener esa presa para sostener el agua. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cuál es el ángulo que tiene que tener la presa, en este caso vamos a decir la forma de nuestra presa para poder atajar el agua. Entonces si vemos un análisis de diagrama del cuerpo libre, nosotros tenemos, vamos a decir, en el triángulo o lo que va a ser nuestra presa, tenemos el peso de la presa, la fuerza del agua que actúa de manera horizontal, vamos a decir, la presión que ejerce el agua sobre nuestra presa. Tenemos, vamos a decir, la fuerza de fricción que va a tener la presa con el terreno donde está sentada, y la fuerza en el apoyo, vamos a decir, la fuerza que para arriba
verticalmente, que es también a veces es la fuerza que puede ejercer la presión del agua que está ahí en la presa. Entonces lo que tenemos que ver es que la fuerza del agua no le haga volcar a la presa en el punto B, vamos, en el punto B donde va a volcar. Entonces tenemos que determinar el momento de la fuerza estabilizante y el momento de la fuerza que van a hacer que vuelque nuestra presa. Entonces, si nosotros tenemos el punto B, la fuerza que va a hacer que no vuelque la presa es el peso de la presa. Entonces el peso de la presa es, o el momento, vamos a decir que del peso de la presa va a ser igual a su peso por la distancia de aplicación de esa fuerza. Y la distancia de aplicación, entonces está, como es un triángulo, está a, y está, vamos a decir, está a 2/3 del punto B, vamos a decir, el peso de la, de la presa está a 1/3 del lado mayor, del lado donde está el agua, y a 2/3 del punto B. Entonces ese sería el momento estabilizante, que es lo que tenemos acá. El peso por la distancia 1, que sería esa distancia, desde la densidad del hormigón por el área esta, y por 1 metro, más bien el análisis siempre se hace por 1 metro de presa. Entonces acá tenemos el momento estabilizante. Después, el momento al vuelco, igual a qué va a ser, va a ser la fuerza del agua, o de la presión del agua, y la fuerza también de esta fuerza vertical acá para arriba, que está también en función del agua, por la presión del agua que tiene acá abajo la presa. Entonces, para determinar esta fuerza del agua, nosotros ¿qué tenemos? Sabemos por hidrostática, arriba la presión es la presión atmosférica, y abajo nosotros podemos determinar cuál es la presión del agua. Si va a ser la altura del agua, la H hasta la que está el agua, por la densidad del agua. Entonces ahí tenemos una distribución de fuerza que empieza desde 0 hasta la presión ahí abajo, que está en función de la altura. Entonces ahí tenemos un triángulo, que es lo que nosotros tenemos que hacer, es determinar la resultante de ese triángulo de fuerzas. Entonces sería determinar el área de ese triángulo, y la fuerza está aplicada en la distancia esta D2, que sería 1/3 de la profundidad del agua, o del lado de este triángulo. Entonces ahí tenemos la fuerza por esta distancia 2, va a ser una de las fuerzas que va a tratar de volcar a la presa. Y la otra fuerza, que es la fuerza vertical, también está en función de la presión del agua en este punto, porque el agua también acá va a estar ejerciendo fuerza en este terreno, si es que no tiene una protección, la presa, una protección impermeable, que es lo que vamos a ver después. Entonces también ahí la supresión, o la presión esta acá del agua, también va a estar tratando de levantar acá a la presa. Entonces también de la misma manera podemos determinar esta B, que va a ser la fuerza de la presión acá, en este triángulo, acá va a ser la presión atmosférica, o 0, y el triángulo este va a tener como lado este valor acá, que ese valor entonces está en función de la altura del agua y el ángulo que va a tener nuestra presa. Vamos a decir, el lado AB está en función de la altura del agua y el ángulo que va a tener nuestra presa. Entonces ahí va a entrar nuestro valor del ángulo de alguna manera. Entonces nosotros que tenemos que se tiene que cumplir para que la presa no vuelque, es que el momento del vuelco tiene que ser menor que el momento estabilizante. Entonces ahí, juntando las ecuaciones 1, 2 y 3, podemos determinar el valor del ángulo.
o el valor del ángulo de la tangente del ángulo de ese. Entonces, para que la presa no vuelque, M es mayor o igual a 0,6, tiene que ser, que sería, si mi calculadora tiene, creo que era 45 grados, bueno. Entonces M tiene que ser mayor o igual a 0,6 para que la presa no vuelque. Ahora vamos a hacer el análisis del deslizamiento. Entonces el deslizamiento está en la fuerza del agua horizontalmente, y la otra fuerza que va a tratar de que la presa no se deslice es la fuerza de rozamiento. Entonces nosotros tenemos ahí que la normal, que es la fuerza, nosotros, la fuerza de rozamiento es igual a que a la normal por el coeficiente de rozamiento, y la normal eso va a ser igual a el peso de la presa menos la fuerza vertical ahí de la supresión del agua. Vamos a decir, ahí también el, el agua que ingresa por ahí abajo de alguna manera hace que la normal tenga menor valor, entonces nuestra fuerza de rozamiento también va a ser menor. Entonces, para que no deslice, que nosotros necesitamos que la fuerza de rozamiento sea mayor a la fuerza del agua. Entonces, acá otra vez tenemos la fuerza del agua, que va a ser su triángulo acá de la distribución de fuerza, y la fuerza de la vertical o de la supresión que está acá abajo de la presa, que va a estar en función también de la presión de aquí con la distancia o el ancho de nuestra presa, que va a estar en función de alfa. Entonces ahí otra vez nuevamente entra alfa o la tangente, que es m, el valor de m, entran en juego ahí. Entonces igualando acá, tenemos que m tiene que ser mayor o igual a 0, al 0,96. Entonces ese valor de 0,96 es un valor muy grande, más bien casi un ángulo de 45 grados que tiene que tener nuestra presa. Entonces, lo que nosotros queramos, nosotros para que la presa no sea tan grande, no tenga un volumen muy grande, lo que vamos a hacer es disminuir o bajar o anular esta fuerza de supresión que tiene acá la presa. Entonces, eso justamente cómo se logra poniendo una barrera impermeable aquí en la presa para no tener esta fuerza KB que hace que disminuya nuestra normal y también que aumente nuestro momento de vuelo. Entonces, colocando una barrera acá impermeable para que el agua no entre acá y nos cree una supresión, nosotros hacemos que disminuya el valor del ángulo alfa. Entonces también va a disminuir nuestra presa. Entonces haciendo eso, nosotros podemos obtener un valor de M cercano a 0,55. Entonces un poco eso es el ejercicio de la parte de estabilidad. No sé si alguien tiene alguna consulta. Algo, si es un análisis de fuerza, no tiene muchas complicaciones. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al otro ejercicio que también ya la ingeniera Margarita le dejó el ejercicio, y también le dejó un video donde explica el ejercicio. En realidad tampoco estos ejercicios no son nada complicados, son bastante sencillos de realizar.
Entonces, en este ejercicio, a nosotros que nos interesa conocer un poco la cantidad de agua que está cruzando por debajo de la, de la presa, si es que nosotros no colocamos una barrera impermeable, y también podemos llegar a conocer la presión o el nivel piezométrico del agua en ciertos sectores. Entonces acá nosotros tenemos lo que son las líneas equipotenciales, es decir, donde el nivel piezométrico o el potencial es el mismo que sería estas líneas negras que están acá. Entonces nosotros, si ponemos un tubo sobre esta línea, ya sea acá arriba, en esta zona acá, o aquí abajo, vamos a decir, en toda esta línea, si nosotros colocamos la punta de un tubo ahí, el agua va a llegar al mismo, al mismo nivel. Entonces son líneas equipotenciales, es decir, de igual nivel piezométrico. Y estas líneas que vemos acá, azul, son las líneas de flujo, una representación de cómo va el agua de la zona donde se encuentra mayor nivel piezométrico a la de menor nivel piezométrico. Entonces, si estas líneas son líneas equipotenciales y nosotros acá tenemos que entre el pelo de agua arriba de la presa, y el pelo de agua después de la presa, hay una disminución del nivel piezométrico o un descenso del agua de 6 metros, nosotros podemos ver qué cantidad o cuál es el descenso que tiene en cada uno de estas líneas, de cada una de estas líneas piezométricas. Para eso nos sirven estos gráficos. Entonces acá nosotros tenemos 6 metros, vemos que tenemos un descenso de nivel, vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a decir, porque esta también es una línea equipotencial, porque es una línea equipotencial, porque nosotros acá si ponemos un tubo que llega hasta esta línea, el agua va a subir hasta este nivel. Si ponemos acá otro, va a subir hasta el mismo nivel, que es el nivel acá del agua. Entonces también una línea equipotencial. Entonces, si nosotros acá tenemos que hay una disminución del nivel de agua de 6 metros y acá tenemos 15 líneas equipotenciales, quiere decir que en cada una de esas líneas equipotenciales se tiene un descenso de 0,4 metros. Nosotros ponemos acá un tubo, vamos a tener 6 menos 0,4, el nivel del agua va a estar a 5,6. Si ponemos acá va a estar dos líneas exponenciales, va a disminuir el agua 0,8, entonces va a estar acá el nivel del agua va a estar a 5,2. Y así nosotros podemos determinar el nivel del agua en cualquiera de estas líneas equipotenciales. Entonces esa es la información que nos dan las líneas equipotenciales. Y ahora también, si nosotros queremos determinar el caudal que pasa por la presa, siempre hablando en 1 metro de presa, tenemos esta fórmula que está acá. El caudal es igual a K, que sería la permeabilidad del material, es decir, la cantidad de agua que pasa por metro cuadrado, por metro de espesor, vamos a decir, por área de la presa, por las líneas de flujo y dividido por las líneas equipotenciales. Entonces nosotros, este valor de K es un dato que nos da, no sé si acá dónde está. Acá está, K 0,33 metros por día. Entonces acá también tenemos metros día, un poco para tener idea en el resultado. Entonces va a ser K 0,33
por H, que es el desnivel o la pérdida de energía sí, la pérdida de energía también del agua, que es 6 metros por 4, porque acá tenemos 4 líneas de flujo, 1, 2, 3, 4, y dividido 15, que es la pérdida o la línea equipotencial. Entonces con eso tenemos que el caudal es igual a 0,528 metros cúbicos día. Entonces así también vemos que son ejercicios bastante sencillos. Yo ahora estoy buscando acá para mostrarle el otro ejercicio. Acá vemos otro ejercicio, no sé cómo le digo, casi todos los ejercicios son similares. Entonces lo importante es contar o conocer bien cuántas líneas equipotenciales se tiene, vamos a decir, cuántas diferencias de potencial hay. Está bajando acá, y tener el valor del descenso de agua después de la presa. Yo también este PowerPoint le voy a subir ahora. Aquí también está un poco lo que le expliqué recién yo de las partes de las líneas equipotenciales. Vamos a decir esto, que esta es una línea equipotencial y esta es otra línea equipotencial. En todos estos puntos el agua está al mismo nivel, y todos los ejercicios son así de manera sencilla. Entonces, que también a veces se hace, como si lo que se quiere para disminuir el, el caudal de agua que puede pasar por debajo de una presa, se colocan barreras impermeables. Entonces con eso se hace que se disminuya el flujo de agua. Entonces en este gráfico, si nosotros, por ejemplo, a esta presa le ponemos una barrera, va a variar, van a variar las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Entonces también eso puede ser un ejercicio que puede tocarle en el examen. Pero básicamente el cálculo es el mismo. Tener en cuenta cuántas líneas equipotenciales se tienen y cuántas líneas de flujo. Es decir, ahí está el secreto o la aplicación que tienen estos gráficos en estos ejercicios. Entonces yo también le voy a cargar este PowerPoint en el Claro. Y como también le comenté, ustedes ya tienen el video y este ejercicio que les cargó la semana pasada la ingeniera Pereira. Entonces, estos dos tipos de ejercicios son los que pueden llegar a salir en este primer parcial. No sé si tienen alguna duda. Andrés, un comentario. Hola. Sí, Entonces ahí lo que voy a mostrarte es el caudal que pasa por debajo de la presa, ¿verdad? Otra variante, otro ejercicio podría ser el caudal que pasa a través del cuerpo de la presa, ¿verdad? Entonces se construye la línea de flujo equipotencial dentro de la presa y se puede calcular entonces el caudal que se pierde debajo de una presa. Entonces hay ejercicios resueltos de eso en el libro este
introducción a la ingeniería de presas y en obra hidráulica 2 también. Entonces le vamos a estar pasando eso también el miércoles para que puedan ver esos ejercicios. No sé si es que no tenés algo más que mostrar, Andrés. No, 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 no tengo más nada. Entonces, esos ejercicios están resueltos en el libro este de Introducción a la Ingeniería de Presa y bueno, es el mismo concepto, ¿verdad? Lo único que me está por debajo se trabaja a través de la presa y hay que tener la cantidad de equipotenciales y de la línea de filtración. Entonces eso vamos a estar pasando entonces el día miércoles para que tengan a mano, junto con toda la teoría. Ok, ok.